Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Jerónimo Best, quien viene a invitarlos a la obra Bottom. La obra de Bottom, sí. ¿Cómo estás, Jerónimo? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues, ¿qué es Bottom? A ver, cuéntanos. Pues la obra de Bottom trata de 3 actores isabelinos. Bueno, no son actores, son artesanos. En esa época, pues los actores para ganarse la vida tenían varias profesiones, como en esta, ¿verdad? ¿De qué década, de qué época estamos en isabelinos, el siglo XVII. Ellos son un herrero, un carpintero y un sastre que se enteran de este concurso para presentar una obra, y la mejor obra de teatro gana muchísimos chelines. Y entonces se enteran que es ese día y quieren ellos montar su obra para la reina, para festejar el cumpleaños de la reina. Entonces discuten mucho tiempo qué van a montar, se les acaba el tiempo y tienen que irse al palacio. Y pues Bottom, que es uno de los artesanos, escribió esta obra que es una tragedia, tragicomedia de Píramo y Tisbe, una historia de amor, y pues tienen que presentarla. Y es una comedia que a través del clown vamos, pues somos 3 actores muy tontos, muy incompetentes, ¿no? Entonces, está basada en Sueño de una noche de verano, que es Shakespeare, donde existen estos personajes. Nosotros los sacamos del contexto de la obra y contamos una historia pues distinta, inspirados mucho en Sueño de una noche de verano. Terminamos contando un poco paralelamente Sueño de una noche de verano, pero así como aleatoriamente, y en realidad pues la historia son estos 3 actores que todo les sale pésimo en la función, y sobre todo antes de la función es como, ¿qué vamos a montar? No sabemos qué montar, y pues ver cómo resuelven todo esto, ¿no? De una manera muy inocente, muy pura. Eso es una obra para toda la familia y funciona tanto para niños como para adultos, para gente mayor. Todos entran dentro de esta inocencia y esta como cosa de ser niño, de descubrir todo ahí. Estos 3 actores descubren todo es un evento maravilloso para ellos. Entonces todo es nuevo, todo es un juego, y pues es muy rico estar ahí adentro y es muy rico ver que el público y escuchar la risa del público todo el tiempo que está con nosotros. Ahora, la personalidad de estos 3 personajes, ¿cómo es? Porque dices, entre absurdo de querer ser y no poder ser, y además son buenos, son malos, ¿o cómo son? Pues son ellos buenísimos, o sea, ellos son muy inocentes, pero pues cada uno tiene, o sea, Bottom, que es uno de los personajes, él quiere y está empeñado en que se tiene que montar su obra. Él escribió esta obra y es la mejor obra, y los otros 2 están no, pues montemos una obra de Shakespeare, que es el mejor dramaturgo de nuestra época, ¿no? Entonces están que si montan Hamlet, que si montan Macbeth, que si montan Romeo y Julieta, y discuten y cuentan sobre las historias, pero pues Bottom está empeñado en que se tiene que montar su obra, y él quiere hacer todos los personajes. Yo voy a hacer el león, yo voy a ser la dama, el héroe, y al final, como se nos acaba el tiempo, pues es, ok, vamos a hacer tu obra porque nunca decidimos, ya vamos a ver cómo nos sale, y hacemos la obra de Bottom, que la obra de Bottom es la comedia de Píramo y Tisbe, la trágica historia de la comedia de Píramo y Tisbe. Entonces, que son estos 2 amantes que se hablan a través de un muro, de las grietas de un muro, y acuerdan verse en una tumba, y pues no les cuento más para que vayan a ver. ¿En qué lugar se están presentando y qué días? Estamos en el Foro Shakespeare los domingos a la 1 hasta el 28 de mayo, me parece que es la temporada. Todos los domingos a la 1. Los boletos cuestan 200 pesos, los pueden comprar. Hay descuentos también para estudiantes y maestros y etcétera. Y pues los encuentran ahí en la taquilla del Foro o en Ticketmaster. Jerónimo Best, te agradezco en el alma la obra Bottom, en la que la gente no se la pierda en el Foro Que no Shakespeare. se la pierda, que vengan a reírse muchísimo. Sobre todo es una obra para reírse y pasársela muy bien un buen rato. Muchísimas gracias. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.